hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Apologética. La verdad los hará libre. Y estamos con ustedes, sus hermanos Adrián Castro desde la Isla del Encanto y Roquel Cárdenas desde Panamá. Es un verdadero privilegio estar con todos ustedes. Adrián, tengo que notificarte algo. Fíjate, el programa que salió al aire, y digo literalmente al aire la vez pasada, tuvo la oportunidad y tuvo la dicha de salir al aire a través de las redes sociales, pero también salió al aire en un canal de Panamá de señal libre, que fue el tema del rapto. Y yo quisiera decirle, compartir esta alegría con nuestros distinguidos hermanos que cumple acá de que ha recibido muy buenos comentarios. De hecho, uno de los productores a nivel televisivo de Panamá nos felicitaron, nos dijeron que el programa había quedado muy bien y que había recibido buenos comentarios. En palabras de él, dice que el programa quedó candela. Así que, no sé, tú interpretarás qué significa candela, pero yo creo que fue algo bueno, ¿no, Adrián? Así que felicitaciones por el programa, Adrián, porque básicamente lo llevaste tú. Damos gloria a Dios, ¿verdad? Nosotros damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. El Señor es el que se glorifica y qué bueno, ¿verdad? Que sabemos que está haciendo de bendición a los hermanos. Eso es lo que nosotros siempre le comentamos a aquellos que ven estas transmisiones. Lápiz, papel, apunten en sus hogares, saquen sus propias conclusiones, indagando en la información que nosotros brindamos. Y para eso es que lo hacemos, para que nuestros hermanos en la fe cada día conozcan más su fe, se fortalezcan, la vivan a plenitud y en caso de ser necesario, da razón de su esperanza al que se la pida, pero con amor y con sencillez. Hermano Roquel. Bueno, muchas gracias, Adrián, y por tu colaboración y la de todos los hermanos de aquí del Rincón de Apologética, de Apologética, Primera de Pedro 3:15 y tantas páginas hermanas que han contribuido a que este programa pueda seguir adelante. Lo más importante para nosotros, hermanos, ustedes se darán cuenta que esto no es una grabación profesional, nosotros no somos productores ni somos especialistas. Lo que nosotros queremos fundamentalmente hacer es lo que nos pide nuestra madre iglesia, ¿no? ¿Qué nos pide la iglesia? Bueno, que nosotros tenemos que ser testimonios, nosotros debemos transmitir lo que a su vez hemos recibido. Entonces, hoy día, efectivamente, nosotros, Adrián y yo, somos laicos, casados, con hijos, con compromisos, por lo que no nos conocen, no somos ni diáconos, ni religiosos, ni curas, ni nada de eso. Somos laicos como ustedes que tenemos nuestra responsabilidad de compromiso, pero nos sentimos llamados por el Señor a compartir nuestra fe, sin ningún interés, sin interés de ser famosos, de tener regalías, dinero, de ser reconocidos, nada, ¿no? Es más, yo sé que ustedes dirán, bueno, ese discurso lo escucho mucho, pero nosotros lo decimos con verdad porque nosotros no recibimos ningún tipo de dinero. Y le digo algo más, tanto Adrián y yo puedo hablar por Adrián porque hemos conversado de manera privada, sabemos muy bien que la fama es un peligro por dos razones. Primero, porque cuando tú estés reconocido por los hombres, cuidado, dice el Señor que cuidado que estás recibiendo tu propio premio, ¿no? Y nosotros no queremos el premio de esta tierra, nosotros queremos el premio de la otra vida. Y la otra realidad está en que en ocasiones uno tiene que aprender que los esfuerzos frente al Señor no se miden por números, se mide con el interés o el amor que uno haga por Él. Entonces, yo me pongo a pensar, Adrián, y como un entremés, de que, por ejemplo, cuando los apóstoles salieron a predicar, ¿a cuánta gente pudieron haber reunido? ¿No? Yo me pongo a pensar a Pablo cuando salía a predicar, ¿no? Que usted escucha esa historia de Pablo, que en algunas veces no era muy bien recibir, se reunió en una casa. ¿Cuántas personas podían estar ahí? ¿No? Pregunto yo, ¿no? Entonces Pablo se reunía hasta la noche ahí hablándole a esa gente y se iba y después decía, a ver si quedó algo después cuando regresaba, ¿no? Si encontraba algo. Entonces, esa idea de que yo tengo que predicarle a miles y a millones y que mis videos tienen que tener 1.2, 3 millones de reproducciones, no es una idea muy cristiana, porque al final nuestra fe siempre se ha desarrollado de uno a uno. Este medio simplemente ayuda a que sea un poquito más, pero si nosotros hacemos este programa y de repente solo nos ve una persona o 2 o 3 personas y esas personas reciben el mensaje de Cristo, ya nosotros cumplimos. Adrián. Definitivamente, hermano Roquel, más aún la misma palabra nos lo atestigua. Cuando el mismo Señor dice que más se alegra en el cielo por uno que se convierta que por 99 que ya están convertidos. Imagínense,
uno solo que se convierta es suficiente para seguir propagando la buena nueva a la que el Señor nos ha llamado. Ejemplo de eso, este hermano que está aquí, hermano Roquel, este servidor. Solo uno solo allá, uno solo acá, que el Señor se ha encargado de ayudarnos a seguir llevando esa buena nueva por todas partes. El Señor ha sido más que generoso con nosotros. Por eso es que nosotros siempre decimos, perdón. No, yo decía que nosotros mismos somos los primeros convertidos. O sea, este programa dice, un cura una vez me dijo a mí, Roquel, cuando tú haces tu programa, el Señor te está ayudando es a ti, no te creyendo que estás ayudando. Exactamente, por eso que nosotros decimos como el salmista, que el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, porque es que esta palabra primero nos tiene que transformar a nosotros. Si esta palabra primero no nos edifica a nosotros, mira, sencillamente estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque como tú decías ahorita, lo que lo estamos haciendo ya sería o por vanagloria, por buscar fama, o hemos perdido el norte y tenemos que tener siempre la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe. Bueno, Adrián, y precisamente tú dirás, ¿por qué Roquel se ha salido con esta introducción? No es que queremos justificar al apostolado, sino que queremos transmitirle una realidad. Queremos hablar de un tema que no es fácil, es un tema serio, pero queremos partir que no lo hacemos bajo la premisa de ningún interés, porque nosotros no recibimos ni diezmo, ni limosna, ni nada de las feligreses que van a la iglesia. Nosotros no recibimos ningún bienestar económico si las iglesias se llenan o se vacían. Nosotros lo que vamos a hablar el día de hoy es con plena convicción que el Señor nos ha dado en el Espíritu Santo. No es porque nosotros tengamos algún interés o como dice, Adrián tiene su medio de vida, yo también, que no tiene que ver necesariamente con la recolección o con lo que tiene, digamos, el ingreso que tiene la iglesia. Entonces nosotros hacemos esto con convicción. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a hablar de un tema muy delicado. Vamos a hablar de los escándalos en la iglesia, que sabemos que como a usted, como a mí, como a Adrián, nos afectan. Decir, a mí no me importa, es mentira, pero, y es doloroso, y es triste, pero es un tema que hay que abordar, porque todos nos preguntamos, ¿qué está pasando en la iglesia? ¿Por qué se está dando esto? Y esto tiene que ver o denigra el hecho de que nosotros digamos que esta es la iglesia fundada por Cristo. Entonces, de ese tema precisamente es el que vamos a hablar el día de hoy, Adrián. Claramente, como acaba de hacer el hermano Roquel esta introducción, es importante que los hermanos tengan claro que nosotros en ningún momento vamos a pretender durante este tema estar tratando de justificar a nadie y mucho menos justificar nada. Simplemente, cuando usted termine de ver esta transmisión, se va a dar cuenta que lo que nosotros queremos llevarlo a entender es, como le dije ahorita al hermano Roquel, que nuestra mirada ha de estar puesta en Cristo, autor y consumador de la fe. Y vamos a ver y comprender el por qué es que nosotros, en lugar de estar mirando, como decía el Evangelio, la paja de los ajenos, debemos sacar primero la viga del nuestro, para que así entonces podamos ayudar a nuestros hermanos. ¿Ok? Sí, Adrián, y fíjate que para mí es importante porque yo quisiera hacer un resumen que no es obviamente completo, pero es para entrar en materia. Miren, por ejemplo, hermanos, para nosotros no es ningún secreto que en los últimos 20 años, desde Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora con el Papa Francisco, hemos visto el escándalo en cuanto, en primer lugar, sacerdotes, ¿no? Que fueron unos descubiertos realizando cosas espantosas. Y yo soy claro, para mí es igual de espantoso que si lo hace con una mujer, que lo hace con un hombre, porque está violentando el sacramento. Con el hombre lo que pasa es que lo hace contra natura y aumenta el escándalo. Pero también yo diría que lo que más vergonzoso es cuando abusan de menores de edad. Por lo menos en adultos, son dos personas adultas conscientes que dan consentimiento para lo que van a hacer. Pero cuando abusan de menores de edad es espantoso. El Papa Benedicto XVI decía que un sacerdote que hace eso denigra de toda forma el sacramento y la misión. Pero entonces ya eso es la boca del infierno, llegando al mundo, cuando ya los pastores que debían dar confianza caen en eso. También se dieron escándalos de encubrimiento. También se dieron escándalos en cuanto al manejo del dinero. Se han dado escándalos
en cuanto a la doctrina, cuando no han querido defenderla, sino al contrario, se han ido en contra de la doctrina y defienden comportamientos que no son propios. Tenemos el ejemplo del diferendo que hay ahora con Alemania, pues que andan bendiciendo parejas del mismo sexo cuando hay una normativa específica que dice que no se puede hacer, ¿no? Y que dicen que bueno, que ellos no van a hacerle caso a Roma. Tenemos un sacerdote que abiertamente defiende y dice que la iglesia debe cambiar la doctrina para aceptar los homosexuales. Y podríamos mencionar una larga lista de situaciones que son escandalosas, sin contar las de los laicos, que por qué no decirlo. Hace poco, por ejemplo, teníamos el doloroso escenario de ver a una persona que era pastor, se hizo católico, defendió la fe y ahora volvió a ser protestante, por ejemplo. Entonces, todos esos son escándalos. Todos esos son escándalos cuando una persona que es conocida por predicar y de repente cae en un escándalo, en una situación vergonzosa, una situación pecaminosa de índole público. Todo eso efectivamente afecta a la persona, afecta a la fe de la gente, porque empieza a preguntarse cómo es posible que en la iglesia de Cristo se den situaciones como esa, ¿no? ¿Cómo es posible que ya no solo se trata del típico bochinche o las fricciones que se dan dentro de la iglesia misma, sino que ya hay cosas que son más, que golpean? Mira, tanto es así, Adrián, y con esto te paso la palabra, que yo he escuchado a sacerdotes que me han dicho que se sienten golpeados, personas que uno dice, bueno, están formadas, tienen un ministerio, tienen un sacramento y tienen todo lo demás, y uno los ve como más fuertes que nosotros los laicos. Sin embargo, me han dicho, Roquel, estoy golpeado por todo esto que está pasando. Adrián. Ahora que tú comentas, ¿verdad? Prácticamente voy a ir de atrás para adelante. Con lo último que comentaste de los sacerdotes, ¿verdad? El Señor nos ha concedido la gracia de poder tener buenas amistades sacerdotes, y muchas veces cuando nosotros nos acercamos a los sacerdotes y le pedimos oración por X o Y cosas, ellos mismos en el momento nos piden a nosotros la oración también, porque ellos se reconocen necesitados de oración, porque están siendo cada vez atacados, no solo por el maligno, que el Señor los reprenda, sino que el enemigo también se vale de la misma feligresía para estar atacando y hundiendo a los mismos sacerdotes. Y es triste, porque la misma palabra de Dios nos dice que al sacerdote tú lo tendrás por santo. Y es una vergüenza que muchas veces los mismos seglares quieran estar haciéndole la vida de cuadrito a los sacerdotes. Hoy día vemos seglares que se creen que ellos son los párrocos o las párrocas, porque hoy día se habla así, con todas estas loqueras. Así que a mí me da vergüenza cuando yo veo un seglar que se quiere ir por encima de la autoridad de un sacerdote, de un obispo, hasta del mismo papa. Y es triste más aún hoy con esto de la revolución de las redes sociales, cuando vemos a todos estos teólogos de Facebook y expertos en Google que se creen los más sabios porque consiguen una información aquí o acá, o porque vieron 2 o 3 videos y ya tienen toda la autoridad para venir a hablar peste de los sacerdotes, de los obispos y hasta el mismo papa. Sabemos, como tú comentas, Roquel, que no podemos pretender justificar lo que está mal. Es una realidad. Pero una cosa es reconocer lo que está mal y otra cosa es irnos a la yugular a las mismas personas. Tenemos que tener mucho cuidado, porque una cosa es querer hacer una obra de caridad y otra cosa es caer en el extremo peor, que es llenarnos de maldad. Y entonces ahí hay un problema bien, pero que bien grande, porque una obra de caridad es corregir al que está mal, enseñar al que no sabe, pero otra cosa es yo venir a vanagloriarme, creerme que me la sé toda y bajar el piso con todo el mundo, como tristemente estamos viendo últimamente en las redes sociales con ciertos hermanos que, como tú dices, por cuestión de tener más vistas y generar más dinero por la monetización, ahí no les importa irse a la yugular a quien se le tenga que ir. Personas exponiendo a otros hermanos con capturas de pantalla, dañando su credibilidad, hablando porquerías de su vida privada. Eso es una vergüenza. Si nosotros verdaderamente decimos ser servidores del Señor, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos, deberíamos empezar a mirar dentro de nosotros mismos, porque la misma palabra nos dice que cómo yo voy a decir que amo a Dios al que no veo si aborrezco a mi hermano al que veo. Roquel. Mira, y estamos hablando con esta crudeza para que no vean que nosotros estamos tratando de disminuir, ignorar o decir que esto no importa. Nada más alejado que de la verdad. Nosotros sabemos y vemos con toda la crudeza la situación que estamos viviendo hoy en día.
Sin embargo, hay dos cosas que tenemos que dejar en claro. Primero, en mi opinión, dejar el canibalismo. Ese creer que comernos unos a otros va a ser la solución, como si fuera una forma de yo te voy a destruir a todos los malos para que solo queden los buenos en la iglesia. Y la otra actitud equivocada es denigrar a la iglesia, porque hay gente que efectivamente fuera, dentro y fuera de ella, entonces lo que usan esto es para decir, ya es hora que la iglesia se den cuenta de que no es la verdadera iglesia o que no es infalible o que cambie totalmente porque está equivocada. Entonces empiezan a atacar la institución que estableció nuestro Señor Jesucristo, justificándola por el pecado, ¿no? Como él tiene personas que cometen pecado, entonces eso se justifica. Yo quisiera empezar diciendo, hablando Adrián sobre el tema del canibalismo. Miren, yo le hago la siguiente comparación. Miren, y que todos vemos esta tentación. Papá y mamá se divorcian. Cosa horrorosa que no queremos ver, pero se da. Quedan 2, 3 hijos en por medio. Uno de los dos queda con la custodia, ¿no? ¿Qué tiene que hacer papá y mamá? Bueno, sabemos que papá tiene errores, cometió fallas, hizo cosas malas, mamá probablemente también. Pero ¿qué tiene que hacer papá y mamá? Conversar entre ellos, inclusive tratar cosas en privado, sus heridas, sus situaciones, pero no destruir la vida de sus hijos. Porque entonces viene papá y dice, mira, tu mamá es una perra, así mismo descarnadamente. Y viene la mamá y dice, tu papá es y está loco. Entonces, ¿qué hacen? Destruyen a los hijos. No hacen más nada, ¿no? Porque ellos creen que van a hacerle daño a la otra pareja destruyendo la reputación de sus hijos, y lo que están destruyendo a sus propios hijos. Y eso lamentablemente se da mucho. Y yo hago esta comparación porque eso es lo que pasa en la iglesia. La gente cree que porque va a destruir la reputación del papa, del obispo, del sacerdote, gran servicio le está haciendo a la iglesia, gran servicio le está haciendo al pueblo de Dios. No, señor, usted no le está haciendo ningún gran servicio, usted está agarrando la fe de los sencillos, de la gente que quiere vivir su fe, se la está minando, se la está destruyendo. Ah, no, que yo tengo que denunciar el error. Le aseguro que usted no ha tenido la valentía de ir allá y encarar a la persona en privado y decirle esto y esto. O no se ha atrevido a ir a otra instancia a presentar lo que está haciendo. Pero en todo caso, si usted tuviera caridad, usted ve el error, usted censura el error y explica por qué el error está mal. Pero no ataca a la persona, porque atacar muchas veces a personas, a líderes, a gente que tiene jerarquía en la iglesia, es lo mismo que atacar a papá y a mamá en un matrimonio. Destruimos la vida de los hijos. Adrián. Ahora mismo cuando tú estabas comentando eso, Roquel, me pasó por la mente como cuando el Señor decía, ay de aquellos que hayan caer a uno de estos pequeños, más le valdría amarrarse una piedra y tirarse de un molino y ahogarse, porque es que eso es lo que está pasando. Muchas veces nosotros por querer ayudar a los hermanos, ¿verdad? No, que soy profeta por el bautismo y tengo que anunciar y denunciar. Cierto, hay que denunciar el error, pero es como tú dijiste, Roquel, el amor va por encima de todo. Entonces, no es lo que yo digo, es cómo lo digo. Y ahí es donde radica la gran diferencia. Y ahí es donde radica el gran problema hoy día con los hermanos en la fe. No quieren hacer las cosas por caridad. Entonces, estamos en dos extremos. Y esto es un peligro grande de los extremos. Está el extremo de los que se quieren sentar en la gracia de Dios y decidir quién se va para el cielo y quién se va para el infierno. Pero entonces el problema es que con la falsa misericordia, que también hay que señalarla, está el otro extremo, que simplemente se recitan en la Biblia, no juzgue. Y entonces, ¿qué pasa? El que juzga tiene que juzgar con sano juicio, ya lo dice el Señor. Entonces, ahí es donde entra la disyuntiva grande, porque sí, se puede juzgar con sano juicio. Y ahí es donde está el problema, que están los que no juzguen y los que yo juzgo porque Dios me mandó a juzgar, pero ¿estás juzgando con sano juicio? Esa es la pregunta. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Estás teniendo caridad al momento de hacer una corrección al hermano? ¿Estás haciendo la corrección de manera fraterna o corriges al hermano como un dictador? Entonces, hermanos, tenemos que comenzar, porque hay un error y yo lo digo por experiencia personal. No sé el hermano Roquel, pero yo creo que en alguna manera todos en nuestras vidas nos hemos creído que podemos cambiar el mundo. Y queremos cambiar a Raimundo y todo el mundo, y lo digo por experiencia propia. Pero ¿saben cuál es el problema?
que cuando nosotros cambiemos, entonces que las personas van a cambiar. Si las personas no ven en nosotros reflejo de la luz de Cristo, entonces, ¿qué va a pasar? La clásica de siempre. Y eso que va a la iglesia, y eso que predica, y eso que hace programa. Eso es lo que hace la gente, porque para la gente es más fácil, en vez de ver las cosas buenas que tú haces, ver la única mala que haces. Entonces tú tienes que empezar, cuando digo tú, me refiero a nosotros como hermanos en la fe, tenemos que empezar a mirar hacia adentro, a trabajar con nuestras faltas, con nuestras imperfecciones, que son muchas, y yo hablo por experiencia personal. Tenemos que trabajar con nuestras imperfecciones primero para entonces poder aconsejar al hermano, porque la misma palabra dice que nadie puede dar de lo que no tiene. Hermano Roquel. Bueno, y Adrián, y volviendo con la segunda parte, es, ok, algunas personas dicen, bueno, ¿sabes qué? Y ustedes saben que nosotros principalmente empezamos a hablar del aspecto humano y después nos vamos a la Sagrada Escritura, porque no podemos prescindir de la razón y el sentido común y no siempre a la Biblia. Primero vamos a razonar, ¿no? Y después vamos a la Biblia. El otro aspecto es que la gente dice, bueno, ¿sabes qué? Mira, todo esto que está pasando en la iglesia no es más que muestra de que no es la iglesia de Cristo. Porque en la iglesia de Cristo no puede haber tanto pecado, ni tanto pecador, ni tanta gente mala. Entonces, la premisa falsa es la siguiente. Dice, bueno, la iglesia de Cristo es la iglesia de puro santo, donde allá nadie peca, nadie se equivoca, todo el mundo se comporta bien. Esa es la iglesia de Cristo, la iglesia de puro santo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si la iglesia es el lugar donde se acogen no los santos, sino los pecadores, porque Jesucristo lo dijo claramente, yo no vine a llamar a los justos, así que los justos probablemente están fuera de la iglesia. Él vino a llamar es a los pecadores, ¿no? Entonces, si la iglesia está llena de pecadores, ¿no? De gente como usted, como yo, como Adrián, como todos, que cometemos pecados y que no hemos alcanzado la santidad. ¿Qué puede ocurrir, ¿no? Cuando hay un grupo de pecadores? No solo se manifiesta el pecado entre nosotros, sino que se puede hasta un pecado colectivo, porque todos pecamos. Entonces, si la iglesia es esto, y la iglesia son de personas en proceso de conversión, como alguien usa la figura, ¿no? Que es un hospital. Cuando usted va a un hospital, ¿qué usted espera? Encontrar el equipo olímpico. Usted se va al hospital a encontrar el equipo olímpico. Vamos a suponer que nos vamos al hospital de Puerto Rico a encontrar el equipo olímpico de Puerto Rico. No, usted se va a otra parte a buscar gente que está sana, que tiene fuerza, que tiene energía, que puede romper un récord. Usted se va a otra parte. Pero al hospital usted va a ver gente frágil, débil, que no se puede valer muchas veces por sí mismo, que está en una situación que es tan para que los ayude. Eso es lo que es un hospital. Y los que van a trabajar ahí van bajo esa premisa. Hay que ayudar a esta gente cómo se le va. Entonces, la iglesia es eso. Entonces, yo no entiendo cómo usted puede partir de la premisa que usted vaya a la iglesia y no va a encontrar enfermos, pues enfermos espirituales. Pues. ¿Usted va a encontrar la iglesia puros sanos? No. Si va a buscar santos, tiene que buscar en otra parte. Porque en la iglesia lo que más probablemente va a encontrar es mucha gente enferma. Ah, no, que puede haber santos, sí. Y probablemente esos santos son los médicos, los que están atendiendo al montón, y me incluyo yo, de enfermos que estamos ahí espirituales. Entonces, partamos de esa premisa equivocada de que la iglesia no es un lugar de sanos, sino de enfermos. Y por lo tanto, vamos a encontrar enfermedad espiritual y sus consecuencias. Adrián. Hay una frase que dice que la iglesia no es un museo de santos, sino que es un hospital de enfermos. Y es así, nosotros estamos acudiendo a la fuente que nos sana, que es Cristo Jesús, quien a través de los sacramentos nos mantiene viviendo la vida de la gracia santificante. Mira, a mí me gusta mucho una reflexión que dice, me voy de la iglesia. Y es de un muchachito que va donde el sacerdote y le dice, padre, ya yo no quiero saber nada de esto, yo me voy de la iglesia. Pero ¿qué es lo que pasa? No, que si mira aquella que viene enseñando todos los cueros, mira aquel que siempre llega a último momento, mira al otro que siempre está chismeando, mira que si aquel que está con la amante, que si mira aquel que es político y pro aborto y le dan la comunión, y sigue por ahí para abajo una retraída de cosas, y el padre le dice, pues vamos a hacer algo. Como ya estoy por empezar la misa, toma este vasito de agua y ponte a darle vueltas al atrio mientras yo celebro la misa. Cuando yo termine, hablamos. Ok. Entonces, le dijo, si tú no arramas una sola gota de ahí, entonces yo
dejo que tú te vayas. Pues ok, ahí estaba el reto. El nene se fue con el vasito de agua pendiente y que no se le derramara una sola gotita. El padre termina la misa, sale afuera y el muchacho está con su vasito ahí. Cuando el padre le mira, te pregunto algo, ¿se te derramó alguna gota de agua? Y él le dice, no. ¿Y por qué? Es que estuve bien pendiente de que no se me derramara una sola gota de agua. Y el padre le dice, ¿sabes qué? Y no te diste cuenta de aquel que tú decías que llegaba tarde, de aquella que se le veían todos los cueros, aquel que se la pasaba chismeando. ¿No te percataste de esa gente? Fíjate, no, ¿por qué? Porque estaba pendiente al vasito. Pues mira, ¿qué tal si así mismo estás pendiente a la bendición que no se te pierda por estar pendiente a la falta de los otros? Yo estoy prácticamente parafraseando lo que es esta reflexión, pero va con un mismo fin. Y es que muchas veces nosotros estamos más pendientes a la falta del otro. No sé si era Madre Teresa o quién era, que decía que mientras estemos pendientes a la falta de los demás, no vamos a tener tiempo para arreglar las nuestras. Y creo que Thomas Kempis también en la imitación de Cristo hablaba de unas frases de esa misma manera. No sé si fue hoy o ayer que en el canal de La Voz de Jesús, Monseñor hablaba al respecto. Pero el detalle es que, vuelvo y digo, nosotros no pretendemos justificar las faltas de nadie, pero el detalle es que todos tenemos faltas. Por eso es que muchas veces vemos, como dije ahorita, los dos extremos. Está el que para justificar su pecado siempre dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Pero el detalle no es ese. El detalle es que si nosotros verdaderamente estamos prestos a tratar de corregir nuestras faltas, créeme que no vamos a tener el tiempo de estar mirando a los demás. Porque si nosotros hiciéramos un verdadero buen examen de conciencia todos los días, yo te aseguro que nos daríamos cuenta de tantas cosas que nosotros fallamos, en cosas tan absurdas, que vamos a tener que andar con un cura dentro del baúl del carro. Porque la realidad es que nos vamos a dar cuenta que necesitamos constantemente de la misericordia de Dios. Dicho sea de paso, como dice Lamentaciones 3:22, que la misericordia de Dios no se agota, sino que se renueva cada mañana. Imagínate lo necesario de la misericordia de Dios para estos miserables pecadores que somos nosotros, que Dios la tiene que renovar cada mañana. Imagínate, Rogelio. Bueno, eso me recuerda una anécdota, ¿no? Había una persona que tenía aproximadamente en ese momento estaba cumpliendo 20 años de ministerio en la iglesia, era apologista, y algunas personas que le prodigaban alguna admiración se fueron y lo felicitaron. Oye, 20 años, imagínate. De hecho, unos muy jóvenes decían, oye, yo estaba gateando desde antes que tú estuvieras en la apologética y demás, ¿no? Y esta persona con mucha sabiduría le dice, mire, yo en vez de estar orgulloso de estos 20 años estoy avergonzado. Dice, ¿por qué? Dice, porque todavía no soy santo. Tengo 20 años de estar en la iglesia, 20 años como usted está caminando y todavía no soy santo. ¿Qué he hecho yo en mi vida? Debo estar avergonzado. Entonces, eso es lo que muchas veces, como dices tú, Adrián, no nos percatamos. A veces nos orgullecemos y dicen, no, yo tengo 10 años, 15 años de estar y ya eres santo. No, entonces, ¿qué has hecho en estos 15 años? Quizás viendo, como dices tú, la falta de los otros, en vez de estar ocupándote de renovarte a ti mismo, de cambiar, de eliminar los vicios de tantas cosas que tenemos que cambiar, pues, y no nos ocupamos de lo que tenemos que ocupar. Entonces, el aspecto importante, hermanos, que queremos nosotros partir de que no es un argumento correcto ni para abandonar la iglesia, ni para renegar de ella, ni para estar de mala gana dentro de ella, es decir o pensar que no es la iglesia de Cristo, porque hay todas estas situaciones que se van a seguir dando y se van a dar porque somos pecadores. Entonces, primera comentario de mi parte, no podemos esperar ir a un hospital y no encontrar enfermos. Encontraremos enfermos de diversos niveles. Habrá unos que estarán en cuidado intensivo, otros estarán encamados pero pueden caminar, otros podrán caminar pero no le dan salida todavía. Entonces habrá diferentes niveles, pero vas a encontrar todo tipo de enfermos espirituales en la iglesia. Ahora mi pregunta es, Adrián, si digamos que llegara como en los tiempos de Cristo, una prostituta, que todo el mundo sabe que es prostituta y se prostituye y llega a misa, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hacer como el fariseo, decir, bueno, si el cura fuera vivo y supiera que esta que está aquí es una prostituta y viene aquí a la misa. Eso es lo que vamos a hacer todos, ¿no? Y a mirar la mar.
Vamos a tomar, entonces cuando Jesucristo permitió que la mujer pecadora pública se le acercara y llorara y le secara los pies, todo el mundo le criticó, dije, oye, pero ¿cómo se deja tocar de esa mujerzuela? Pero mi pregunta es esa, ¿no? A veces no leemos bien el evangelio porque la pregunta es cómo vamos a reaccionar si esa persona viene a misa. Como dices tú, si este político pro aborto va a misa, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? Honestamente, decirle, mira, tú hasta que no te conviertas no entras aquí. ¿De verdad podemos hacer eso? De verdad. O sea, seamos sinceros. Podemos hacerlo. Decirle que no vaya a misa. Entonces, el punto está de que cómo se va a convertir si no le permitimos entrar. ¿Cómo se va a cambiar si no le permitimos que se llegue a Jesucristo? Porque nosotros creemos que a Jesucristo solamente deben llegar los dignos. Yo me pregunto quiénes son esos dignos que se pueden acercar a Cristo. Entonces tenemos que mirarnos con mucha crudeza y a veces creo que el Papa muchas veces cae mal cuando empieza a hablar de esta manera y dice, ve acá, que esta no es la iglesia de los puros, esta no es la iglesia de los que creen que todo lo cumplen correctamente y que están con un hacha esperando que el otro tenga un error litúrgico, un error de para darle con todo. ¿Cómo te atreves tú, no? Entonces dice, esta no es la iglesia, es la iglesia de Cristo, es la iglesia que tiene la capacidad de acoger a toda persona que esté buscando de Dios. Y mientras quiera seguir yendo, se le debe permitir, porque ¿quién tiene la autoridad de decirle a un pecador, tú no debes estar aquí, tú no tienes derecho, tú no debes venir aquí a la misa o a la Santa Eucaristía o participar aquí? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, porque tenemos esas actitudes y por eso es que como tenemos esas actitudes, entonces, como dices tú, llega una muchachita que no sabe ni dónde está parada y no sabe uno ni por qué se le ocurrió, porque la invitaron, por lo que fuera, va a la misa y va en minifalda. Yo no digo que eso está correcto, pero ¿quién la va a echar? Bueno, yo no la voy a echar. Si alguien se atreve a echarla, que la eche, pero yo no la voy a echar. ¿Por qué? Adrián, cuando tú y yo empezamos a ir en nuestro camino, nos acordamos cómo íbamos a la iglesia, con toda nuestra inmundicia. Así es que íbamos. Nosotros no íbamos a la iglesia puros, inmaculados. Y probablemente muchos de los que nos escuchan hoy en día, si hacen memoria y son honestos, empezaron su camino de conversión, llegando a la iglesia con todas las inmundicias que tenían. No es que cruzaron el umbral y de buenas a primeras se convirtieron en santos, ¿no? Fue un proceso. Entonces, por eso le digo, tenemos que hablar primero desde el punto de vista natural del sentido común e irracional, de la realidad. Y después usted va a ver, cuando empecemos a hablar de los textos bíblicos, que también los textos bíblicos nos enseñan de que eso de que la iglesia es de puro santo, eso es falso. De que eso jamás Jesucristo lo presentó así. Adrián. Ahora que tú comentabas eso, me recordé cuando comencé las cosas del Señor, que el Señor saca a uno de la miseria en la que uno se encuentra. La gracia que el Señor me concedió de conocer amigos que eran como, acá tenemos una frase que decimos, está el palo, o sea que eran los que estaban en su apogeo en ese momento, que tú ibas a este grupo apostólico, ahí estaba ese hermano predicando. Ibas a esta asamblea, ahí estaba ese hermano predicando. Y tuve el privilegio de conocer varios de esos hermanos que me ayudaron enormemente con sus consejos, con su apoyo. Y obviamente escuchándolos en esos temas uno aprendía y se fortalecía. Y varios de esos hermanos tristemente cayeron en el pecado. Y lo más que a mí me duele no es el hecho de que esos hermanos hayan caído. A mí lo que me duele es cómo, como tú dices, a aquellos que los enaltecían, ahora bajen el piso con ellos. Entonces, ¿cómo nosotros verdaderamente nos decimos que profesamos ese amor incondicional cuando hacemos leña del árbol caído? ¿Con qué cara yo, ¿verdad? Poniendo el ejemplo que tuve la oportunidad de ser ayudado por esos hermanos, ¿quién soy yo ahora para venir, ellos que me ayudaron en mis momentos de miseria, yo venir a ellos a señalarles, tú eres un hijo del diablo, te vaya a dar demonio en carne viva? Pero ¿cómo yo me voy a poner con esas idioteces? Yo sí puedo aconsejar al hermano, yo sí puedo darle una palabra para que el Señor restaure su vida, puedo orar por él,
Pero yo venir a señalarlo, cuando yo sé que mientras yo lo señalo, 3 dedos me señalan a mí, para mí eso es una vergüenza, que los hermanos en la fe hagan eso y hagan leña del árbol caído. Peor aún, como tú comentabas ahorita, ay, eso que la iglesia dice ser santa, pero mira eso, chojo de pecadores. Bueno, yo no sé, pero por lo menos cuando Cristo empezó la iglesia, Judas lo traicionó, Pedro lo negó, Tomás dudó, los hermanos Zebedeo querían ellos coger un lado y el otro lo otro. Pablo era asesino de los cristianos. ¿Y tú quieres una iglesia mejor que esa? A mí cuando me digan que la iglesia está llena de hipócritas, yo fácilmente le digo, bienvenido, que hay espacio para otro más. Porque créeme que muchas veces somos los seres más hipócritas del mundo y nos creemos los más perfectos. Y quiero compartir, ¿verdad? Como tú decías, entrando en materia de lo que son textos, quiero compartir el numeral 827 del Catecismo de la Iglesia Católica para que los hermanos escuchen, porque nosotros profesamos que la iglesia es santa, pero no es santa por nosotros, es santa por quien la fundó, que es Santo Cristo Jesús. Y mira lo que dice específicamente el numeral 827 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, la iglesia es pues santa aunque abarque en su seno pecadores, porque ella no goza de otra vida que de la vida de la gracia. Sus miembros, ciertamente, si se alimentan de esta vida, se santifican. Si se apartan de ella, contraen pecados y manchas del alma, que impiden que la santidad de ella se difunda radiante. Por lo que se aflige y hace penitencia por aquellos pecados, teniendo poder de librar de ellos a sus hijos por la sangre de Cristo y el don del Espíritu Santo. Así que, hermanos, la iglesia es santa, no por los pecadores, sino por Cristo que la fundó, y Él es santo y la santifica por medio del Espíritu Santo. Hermano Roquel. Bueno, y yo quisiera partir, hermano Adrián, de la reflexión que usted acaba de hacer con una última reflexión. Mire, San Pablo nos dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus. Entonces, ¿qué quieren esos espíritus? Ganar las almas al infierno. Entonces nosotros les hacemos el trabajo a Satanás cuando nosotros expulsamos a la gente de la misericordia de Cristo, cuando le decimos que no tienen esperanza, cuando lo juzgamos y decimos que no hay perdón, que se vaya a otro lado a buscar misericordia. Nosotros le hacemos el trabajo a Satanás. Es más, cuando el hermano se aleja, nosotros deberíamos ir a buscarlo, decirle, Cristo te perdona, Cristo te quiere, Cristo te ama. No que yo cae, que estoy avergonzado. Está bien que estés avergonzado, pero no te alejes de la misericordia de Dios. Al final, lo importante que nosotros queremos es que estés cerca de Cristo. Eso es lo que nosotros queremos. Y la gente cree que se trata de un club de intachables, ¿no? Un club de intachables, un club de... Yo le pongo el siguiente ejemplo a la gente. Imagínense con nosotros, cuando amamos a una persona de verdad, por ejemplo, un hijo, y alguien le dice, mira, deja ese hijo por allá y no te preocupes, que uno le dice, déjame ese mi hijo, yo voy a esforzarme hasta lo último para ver cómo puedo hacer que mi hijo eche para adelante. ¿Por qué? Porque lo amamos. En el fondo, esa actitud es porque no amamos al hermano. No pensamos en la salvación de su alma. Esa es la realidad. Eso es lo que no pensamos, que nuestra batalla no es con la supuesta pureza de la iglesia o los inmaculados. La batalla es por las almas. ¿Y cómo se gana la batalla? Cuanto más personas están a los pies de Cristo. Punto. Cada hermano que se aleja de los pies de Cristo es un hermano que estamos perdiendo. Entonces, no podemos nosotros alegrarnos ni hacer leña del árbol caído, como dice Adrián, cuando un hermano cae, ¿no? Un hermano que puede ser que fue un gran predicador o fue un gran promotor, como quiera pensarlo, y cae en el pecado, en el escándalo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No le hablen más. Él era un hipócrita, él no tenía engañado. Mira que tenía doble vida. Gran servicio le estamos haciendo a Cristo. Estamos expulsando a un hermano de la misericordia de Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros eso? ¿No? ¿Cómo podemos nosotros hacer eso con el hermano? Entonces, nosotros tenemos el corazón según Cristo. Ahora, Adrián, yo quisiera compartirte, ahora que hablaste de un texto,
un texto interesante que a mí me llama poderosamente la atención. Porque muchas veces nosotros, cuando tenemos una imagen de la iglesia, ¿no? Dean y yo tenemos la imagen, ¿cómo debería ser la iglesia? Pero hay una cosa, tenemos que distinguir entre cómo sueño yo, pienso yo, supongo, me imagino que debe ser la iglesia y cómo es en realidad. Y nuestro fundador, nuestro Señor Jesucristo, nos describió cómo era la iglesia. Dice Lucas 17, del 1 al 3. Le digo a sus discípulos, es imposible que no haya escándalo, pero hay de aquel por quien viene. Más le vale que le pongan el cuello una piedra de molino y la arrojen al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Anden pues con cuidado. Entonces, yo me ciño a la primera frase. ¿Qué es lo que dice Cristo? Que es imposible que no haya escándalo. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros que la iglesia iba a estar algún momento de la historia del momento ausente de escándalos? Si el mismo Cristo declara con su autoridad que es imposible que no haya escándalo entre ustedes. Y hace una advertencia de un castigo muy grave para que cometa escándalo. Ahora, yo, como hermano de aquel que comete el escándalo, ¿qué debo hacer? Alegrarme y decir, bueno, sí, ojalá le amarren la piedra de los molinos, o debo ver si rescato a ese hermano que está en peligro de un castigo muy grave, para ver si se arrepiente y Cristo lo perdona, porque Cristo lo que está presentando aquí es un escandaloso que no se arrepiente. Pero una persona que comete un escándalo y se arrepiente, como hizo Pedro, como dices tú, ¿no? Como hicieron los apóstoles que se alejaron y dejaron a Jesucristo solo y se arrepintieron, recibieron el perdón. Fue un escándalo en su momento, pero recibieron el perdón porque se arrepintieron. Entonces, pero, Adrián, ¿qué te parece esto de que no es imposible que no haya escándalo entre ustedes? Mira, ahora que tú dices eso, estaba viendo aquí un escrito que quiero compartir con los hermanos. Obviamente, lo primero que voy a tocar es el pasaje bíblico de Mateo, capítulo 18, versículo 7, para que los hermanos en su hogar lo apunten. Mateo 18, 7. Ay del mundo por los escándalos. Es forzoso ciertamente que vengan escándalos, pero hay de aquel hombre por quien el escándalo viene. Repito que es Mateo 18, 7. Y en línea con esto, me gustaría compartir algo que dijo Benedicto XVI en su carta a los católicos de Irlanda. Y escribe refiriéndose a clérigos indignos. Escucha lo que dice Benedicto XVI. Habéis traicionado la confianza depositada en vosotros por jóvenes inocentes y por sus padres. Debéis responder de ello ante Dios Todopoderoso y ante los tribunales debidamente constituidos. Habéis perdido la estima de la gente de Irlanda y arrojado vergüenza y deshonor sobre vuestros hermanos sacerdotes o religiosos. Los que sois sacerdotes, habéis violado la santidad del sacramento del orden, en el que Cristo mismo se hace presente en nosotros y en nuestras acciones. Además del inmenso daño causado a las víctimas, se ha hecho un daño enorme a la iglesia y a la percepción pública del sacerdocio y de la vida religiosa. Os exhorto a examinar vuestra conciencia, a asumir la responsabilidad de los pecados que habéis cometido y a expresar con humildad vuestro pesar. El arrepentimiento sincero abre la puerta al perdón de Dios y a la gracia de la verdadera enmienda. Debéis tratar de expiar personalmente vuestras acciones, ofreciendo oraciones y penitencia por aquellas a quienes habéis ofendido. El sacrificio redentor de Cristo tiene el poder de perdonar incluso el más grave de los pecados y de sacar el bien incluso del más terrible de los males. Al mismo tiempo, la justicia de Dios nos pide dar cuenta de nuestras acciones sin ocultar nada. Admitid abiertamente vuestra culpa. Someteos a las exigencias de la justicia, pero no desesperéis de la misericordia de Dios. Hermanos, como dijimos desde un principio, aquí Roquel y yo no venimos a tapar falta de nadie. Y vemos como el mismo Benedicto XVI salió con firmeza, dejando ver lo que estaba mal. Pero de esa misma manera y con aún más ahínco, dejó ver la importancia de que se arrepintieran y dejaran que Cristo renovara sus vidas para que no se apartaran de la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, ¿estamos entendiendo verdaderamente lo que el hermano Roquel y yo estamos explicando en este programa? ¿O sencillamente nos hemos armado para venir
a atacar y decir que Joquel y yo estamos simplemente pasándole el paño tibio y justificando los pecados de los demás. Es importante que nosotros creemos conciencia, porque al final de nuestra vida, el mismo Señor nos dice que cada uno rendirá cuenta de sus acciones. Y ese juicio seremos tú y yo cara a cara con el Señor. Y tendremos que responder por cada una de nuestras faltas. Por eso es que yo me reitero una y otra vez, que en lugar de estar pendiente a las faltas de los demás, que yo sé que es normal que caigamos en ese error. Lo sé porque es como los animales, lo hacemos por instinto. Pero si verdaderamente clamamos a ese Espíritu Santo que nos ilumine y nos deje ver verdaderamente qué tengo que arreglar yo primero, yo te aseguro que cuando tú y yo tengamos que corregir al hermano que está en el error, lo haremos con el amor del Señor. Okay. Adrián, y hay un tema que yo quisiera volver a retomar, y es el siguiente. Nosotros, empezamos diciendo la imagen que tenemos nosotros de la iglesia. Mira, Adrián, tú y yo que estamos casados, y para los que no saben, ¿no? Adrián y yo estamos casados. Hay una cosa que hemos aprendido probablemente en los años que tenemos casados, que muchas jóvenes nos constituyen el matrimonio y nos perseveran porque se casan con una imagen del matrimonio. No se casan sabiendo qué es en realidad el matrimonio. Que no es que sea malo ni horrible, nada que ver, pero es una realidad. Entonces la gente cree que el matrimonio va a ser un permanente idilio, sin problemas, sin discusiones, sin situaciones que superar. Entonces la gente, ¿qué pasa? Entra y se casa y dice, bueno, pasó la luna de miel y todo, yo levanto la ceja y mi mujer también, y yo le hago quilla y ella también, pero apenas viene el primer problema, ¿no? De que, oye, no hay nada que comer, o que esta casa está desordenada, o tú no arreglas nada aquí, entonces ya, ¿sabes qué? Esto no es como yo pensé, tú has cambiado, ya no me gusta, y empezamos y destruimos el matrimonio porque nos casamos pensando lo que no es el matrimonio. Entonces, si nosotros nos casáramos con una idea más clara de lo que es el matrimonio estaría muchísimo más fortalecido, porque estaríamos preparados para lo que va a sobrevenir. Entonces, igual pasa con la iglesia. Usted va a la iglesia pensando que no, yo voy a la iglesia a buscar paz, a buscar sosiego. Está bien, eso está muy bien. Yo también y Adrián también. Pero la conclusión otra que usted sale es que entonces todos los demás le va a traer paz y sosiego a ustedes, los hermanos. No, si ellos están buscando lo mismo que usted. Y ellos vienen con la misma carga. Entonces, cuando usted va y quiere buscar sosiego y paz en los hermanos que están igual que usted, entonces usted encuentra desasosiego. Usted dice, oye, yo vine aquí a la iglesia y yo lo que encuentro es bochinche, problema, este que discute, este que viene, este que me miró mal y este que no. Entonces, usted dice, no, esta iglesia no sirve. Yo tengo que buscarme la iglesia de puro santo, que cuando yo llegue ahí, nadie ni siquiera está despeinado, todo es perfecto, todo funciona para yo sentirme en paz, tranquilidad. Oye, aquí todo funciona bien. Yo una vez le dije a una persona, ¿usted sabe qué? Si esa iglesia existiera, ¿usted cree que lo admitirían a usted? Sea sincero. Si esa iglesia de que todo el mundo es perfecto, yo creo que cuando llega Adrián y yo decimos, oye, ¿qué viene a hacer? Este se le nota clarito. Mira, está arrastrando el pecado. Fuera de aquí. Aquí no queremos gente imperfecta. Entonces, nosotros venimos a la iglesia pecadores que buscando la gracia de Cristo. Pero, ¿por qué les cuento todo esto? Porque mire lo que dice la palabra. Nosotros muchas veces cuando hablamos de los primeros cristianos nos imaginamos gente perfectísima, gente impecable. Dice, oye, esa gente estaba dispuesta a dar la vida por Cristo. Esa gente no pecaba, no, todo era un solaz de amor y entrega. No, mire lo que dice San Pablo. En vida de San Pablo, 1 Corintios 5:1, dice, solo se oye hablar de inmoralidad entre ustedes, y una inmoralidad tal que no se da ni entre los paganos, hasta el punto de que uno de ustedes vive con la mujer de su padre. Eso pasó en Corintios, en vida de San Pablo, la primera comunidad cristiana. Ya había semejante escándalo. Y la gente solamente se queda que en el caso de la mujer, el hombre que vive con la mujer de su padre, con su madrastra, sino que él dice que solo se oye hablar de inmoralidad entre ustedes. No era solo ese caso, eran que habían varios casos de inmoralidad en la comunidad de Corinto.
Yo me pregunto si usted hubiera vivido en la comunidad de Corinto, empezando la iglesia, y se da esta situación de pura inmoralidad que hubiera hecho, usted se va para el paganismo, pues, abandona la iglesia de Cristo, naciente. ¿Ve? Entonces, aquí vemos un ejemplo de lo que es la iglesia descarnada, la iglesia en realidad. No se deje engañar, la iglesia no es un océano de gente perfecta ni santa. La iglesia es un grupo de pecadores que estamos buscando redimición, que estamos buscando salvación. Cada quien busca la remisión. Y si usted está ahí más consciente de la virtud, tiene que ayudar a sus hermanos, orando por ellos, con amor, entrega, guiándolos para que ellos salgan de situación. No decepcionándose y abandonando, no criticándolo y juzgándolo, sino luchando la brega para que todos nos mantengamos en el camino. Adrián. Ahora que tú comentas eso, déjame tratar de enlazar dos ideas que tengo. La primera, como aquí en Puerto Rico surgió un movimiento que se llama Juan 23, que el lema es amor, entrega y sacrificio, y es enfocado en la conversión. Dicho sea de paso, mi primer encuentro con el Señor, ese primer amor fue en un retiro de Juan 23, donde yo conocí verdaderamente lo que era el amor y el sacrificio del Señor por mí. Y verdaderamente ahí es donde uno ve lo que el Señor hizo por uno y cómo los hermanos que verdaderamente están prestos a dar por gracia lo que por gracia recibieron es algo sumamente hermoso. Pero siguiendo con esto que tú comentas, mira, el mismo Jesucristo sabía que todo esto ocurriría y por algo nos trajo que la parábola del trigo y la cizaña. En Mateo 13 del 24 al 30 está perfectamente relatada. No la voy a leer completa ahora por cuestiones de tiempo, pero Mateo 13 del 24 al 30 está esa parábola del trigo y la cizaña. Que el trigo y la cizaña tienen que estar juntos, tienen que crecer juntos hasta el momento de la siega, que ahí es que entonces se separa el trigo de la cizaña y el Señor se encargará de dar el premio a los justos y de la condenación a los que verdaderamente no hicieron las cosas como son. Por eso es que nosotros tenemos que estar pendientes y reconocer que no podemos querer arrancar la cizaña porque nos vamos a llevar el trigo con ella también. Ahí ya el Señor nos los estaba advirtiendo y de paso nos estaba aconsejando. Pero está de nosotros si verdaderamente lo aplicamos como se debe. Así que, hermanos, yo creo que es importante que nuevamente hago el llamado a que reflexionemos y entendamos, escándalos siempre han habido, hay y habrán en la iglesia. Pero venir a decir que yo me voy de la iglesia porque el cura aquel que tanto yo admiraba pecó, hizo esto, pues entonces tu fe no estaba en Cristo, estaba en el cura. No, que se predica, pues entonces tu fe no estaba en Cristo, estaba en el predicador. No, porque es que me criticaban, me peleaban, me molestaban y hacen como la chilindrina y me dio de patada y me jaló los pelos y por eso me fui de la iglesia. Entonces, te vas de la iglesia porque te criticaban por todos los escándalos, pero entonces ahora tú que estás en otra iglesia te pasas criticando a la iglesia. Entonces, ¿dónde está tu conversión? ¿Dónde está tu santidad? Hermanos, yo creo que debemos empezar a hacer una autocrítica enorme y reflexionar si verdaderamente yo estoy viviendo conforme a la luz de Cristo. Adrián, tú sabes que ahora que estás mencionando eso, me esbozó una sonrisa, porque yo creo que a ti te puede pasar lo mismo, porque yo creo que tú también puedes tener amigos, personas que están en iglesias que no son católicas. Y yo tengo personas, y no diríamos que son tan amigos, pero son personas conocidas, serias, y que conversamos. Y ellos, conversamos de esto, que estamos hablando de que la iglesia es católica. Y yo recuerdo conversar con una persona muy seria y me decía, Roquel, si allá está lloviendo, acá no escampa. O sea, si usted está creyendo que usted se va a ir a una de estas iglesias que no son católicas y allá va a encontrar puro santo, va a encontrar gente que no peca, ¿no? Me decía él, por ejemplo, cuando pues comenzamos a conversar con sinceridad, como estamos haciendo Adrián y yo, con corazón abierto. Y yo le decía, mira, hermano, este hermano es pastor. Decía, mira, hermano, mira, en la iglesia católica me está pasando esto y esto. Me decía, Roquel, en la iglesia nosotros también. El problema ya no es lo que a usted le ocurre. El problema acá es que los pastores los nombramos muy pronto. Y yo he tenido que tratar comunidades destrozadas porque pastor recién nombrado y
peca con una de las mismas hermanas y algunas hasta casadas ahí mismo y se forma el cuestión. Así que usted no crea que es que allá en la otro lado, ¿no? En el otro lado, por decirlo así, es que allá están curados de espanto. Es que el pecado pulula en todas partes, pulula, ¿no? No importa que usted diga que usted ya aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador personal y cree que está vacunado el pecado pulula en todas partes. El escándalo, lamentablemente, es así. Porque si fuera de otra manera, yo le aseguro que usted vería la pureza inmaculada en las otras iglesias donde no hay ningún escándalo, no hay ningún problema, y en la iglesia católica fuera otra cosa, pero no es cierto. En todas partes pulula el pecado, el escándalo. Lo que pasa es que la iglesia católica es, como es la más grande, es la más pública, es la que los medios de comunicación le tienen enfocado, le tienen llamado los medios, pero escándalos se dan, peleas entre ellos, se sacan los trapos, todo eso se da. Pero miren, al final de cuentas yo quisiera volver a destacar cuál es la batalla. ¿En qué consiste la batalla? Mire, yo le quiero poner un ejemplo. Eso es como que si Adrián y yo dice, oye, yo le digo a Adrián, vamos a entrenar. Dice Adrián, sí, vamos a entrenar. Y salimos corriendo a entrenar y después le digo yo a Adrián, oye Adrián, yo no quiero seguir porque me he cansado. Dice, oye, pero Adrián, ¿cómo que te cansas? Pero si para eso entrenamos, para cansarnos, para esforzarnos. Si quién se entrena y no se cansa. Entonces, igual ocurre con nosotros. Nosotros vamos a la iglesia a luchar con el pecado propio del hermano. ¿Ve? Entonces, si a la primera de que no, mira que él pecó y yo mejor me voy, entonces usted no sabía a qué iba, no sabe qué pelea iba a pelear, no sabe a qué se iba a enfrentar o qué. Le voy a poner un ejemplo. Dice Mateo 24 del 12 al 13. Y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Entonces, ¿quién es el que se va a salvar, hermano? El que persevere hasta el fin, a pesar de la iniquidad que usted pueda tener en su corazón o la de los otros. A pesar de lo que usted ve que el mundo se cae y nadie quiere seguir a Cristo, que usted dice, oye, aquí esto parece que todo el mundo se olvidó de Dios, pero el que persevera hasta el fin, a pesar de todo ese se salvará. Entonces usted no sabe en qué combate está. Si usted está creyendo que el combate se trata de que todo el mundo se porte bien y vamos juntos, entonces usted no sabe en qué se está enfrentando. Igual que me pasó a mí, que yo voy a entrenar y debo entrenar porque me cansé, pues. O al primer entrenamiento, oye, me quedó doliendo la pierna y el músculo, y yo no voy a entrenar mañana porque me dolió. Oye, pero si eso es natural, eso es lo que le va a pasar. Entonces, tengamos presente qué lucha tenemos que luchar. Adrián. Ya lo decía la misma palabra, el que se decida seguir al Señor, que se prepare para la prueba. Y el mismo Señor nos decía que no nos cansemos de hacer el bien. Así que yo quiero aprovechar, Roquel, a hacer un paralelismo, porque ahorita hiciste un comentario que me despertó cuando tú dijiste, vacúnese contra el pecado, algo así fue que tú comentaste. Mira, hoy día en la iglesia se está pregonando por todas partes la importancia de vacunarnos por toda esta enfermedad que está ocurriendo hoy día. Incluso hasta el Papa Francisco dijo que vacunarse es un acto de amor, pero también es importante que con el arraigo que se está predicando, la importancia de vacunarse, que nos vacunemos de una enfermedad más mortal que el COVID, que es el pecado. Nosotros tenemos que cuidarnos del pecado, que es la enfermedad más grande que hay porque deteriora nuestra alma. Así que vacúnate, pero vacúnate contra el pecado, para que verdaderamente tu alma esté limpia y no te preocupes por aquel que mata el cuerpo, sino el que mata el alma. Cristo te quiere a ti sano, pero del alma. Y tú y yo tenemos que estar todos pendientes en todo momento, para que cuando llegue el momento de acudir a la casa del Padre, podamos decir, como decía Pablo, he terminado la carrera, he prevalecido en la fe. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes, porque recuerden esto, y con esto voy terminando. Un santo es un pecador que lo sigue intentando. Y Adrián, mira, es que vuelvo y repito, perdemos de perspectiva quién es nuestro enemigo. Mi enemigo no es el que me ataca. Mi enemigo no es el que peca. Mi enemigo es Satanás. Ese es el enemigo de Dios y enemigo mío. Entonces, ¿cuál es el juego que yo estoy jugando? Mira, Adrián, yo no sé si tú jugaste béisbol, pero te recuerdo que
en mi trabajo se dio una situación chistosa. Había un hombre que parece que nunca había jugado, o dice uno que no había tenido infancia, ¿no? Y nunca había jugado béisbol y pusimos una liga de béisbol y el hombre, bueno, y lo pusieron ahí porque era una liga recreativa, ¿no? ¡Pau! Batió y salió corriendo para tercera. Tú te imaginas, ¿no? Así que las risas y las cosas de la gente, ¿qué pasó? Pero en el fondo yo cuento esta anécdota porque a veces estamos jugando un juego que no sabemos cuál es. Y eso pasa en la iglesia. Nosotros no estamos jugando aquí el juego contra el hermano. Nuestra batalla es contra Satanás. Él está tratando de llevarse la mayor cantidad de almas para el infierno. ¿Y cuál es nuestro trabajo? El trabajo de la iglesia, llevarnos la mayor cantidad de almas para el cielo. Entonces lo que estamos batallando por las almas. Entonces, mal trabajo estamos haciendo nosotros si abandonamos la batalla porque dice que encontramos almas pecadoras. Bueno, esas son almas que están entre los dientes del demonio. Tenemos que arrancárselas. Entonces no se la vamos a arrancar juzgándola, atacándola. Mira lo que dice la palabra. 1 Pedro 5:8. Sean sobrios y vigilen, porque su adversario, el diablo, como un león rugiendo, ronda buscando a quien devorar. Entonces, Adrián, si yo te dijera a ti, oye, Adrián, hay un león en tu casa, no por tu casa, en el barrio, ¿qué tú haces? Oye, agarra a tu esposa, agarra a tus hijos, vamos a encerrarnos, llama a los vecinos, oiga, enciérrense en las casas, si tienes un arma te preparas porque tienes que estar preparado porque no sabes si el león va a venir a atacar. Entonces, tenemos que estar, no es disparar, tirarle un tiro al vecino, es vamos a cuidarnos todos porque el león nos quiere devorar. Es nuestro adversario y él está buscando y al que encuentre, a mí, a mis hijos o al que yo no conozca, se lo va a devorar. Entonces, ¿cuál es la batalla? No dejar que el león nos devore. Pero parece que ser que nosotros nos hemos dejado engañar por él y el enemigo es el otro hermano, el vecino, es mi enemigo, ¿no? Y cuidado que le dejo la puerta abierta para que se coma al vecino y el león me deje tranquilo a mí. No, el león se quiere devorar a todos. El león no va a parar. No crea que va a atacar al vecino y usted no. Va a parar. No va a parar. Entonces, por lo tanto, nuestra batalla es por arrancarle almas a Satanás. Y cuando perdemos de vista que ese es el juego, fácilmente, Adrián, abandonamos la iglesia, abandonamos el fuerte, abandonamos la lucha porque creemos que la batalla es expulsar a los malos de la iglesia. Adelante, Adrián. Y aprovechamos el recordatorio que hemos dicho desde el programa número 1. La apologética no es para ganar batallas. La apologética es para ganar almas. Por eso este programa se llama Apologética, la verdad los hará libres. Porque es el llamado que el Señor nos ha hecho y nosotros hemos respondido por su misericordia y hasta aquí hemos llegado porque sabemos que con Cristo somos mayoría aplastante. Que ya con esto estamos cumpliendo el tiempo del programa y yo de mi parte voy a quisiera dar una conclusión sobre lo que hemos estado hablando y quisiera decir lo siguiente. Miren, hermano, nosotros queremos partir de yo por ejemplo quiero partir de estas 3 conclusiones. La primera, la iglesia es la iglesia de Cristo. Y Cristo anunció que era imposible que no hubiera escándalo entre nosotros. Como muy bien dijo Adrián, que es el reino de los cielos es como un campo sembrado de trigo que el enemigo sembró cizaña. Y tenemos que vivir con eso. Jesucristo dijo, eso de la iglesia de puro trigo no existe. Es un invento del hombre. Además, vimos por los textos que hemos analizado de que desde la primera comunidad y a lo largo de la historia de la iglesia, los escándalos, el pecado ha seguido. Esa es la primera. No creamos que la iglesia no es la iglesia de Cristo porque hay pecado y escándalo. Segundo, yo quiero manifestarle que tenemos que tener claro el juego que estamos jugando. Tenemos que partir de que nuestro juego es que tenemos un enemigo que es Satanás, al que quiere llevarse la mayor cantidad de almas al infierno. Quiere devorar a las almas. Segundo, que nuestra batalla entonces no es contra carne ni sangre, sino contra esos espíritus que quieren llevar a la gente al pecado y alejarla de Cristo. Y tercero, que por lo tanto, si eso es así, nuestro trabajo es ganar almas para Cristo. Entonces, si un hermano cayó y causó daño y escándalo, no se trata de, hay que curar y sanar a los que fueron dañados, pero también hay que rescatar a aquel
que cayó en eso, ¿no? Aquel que cayó en eso hay que rescatarlo. Mire, en la misma carta a los Corintios, este personaje que dice San Pablo, que leímos, que estaba viviendo con la mujer de su papá, su madrastra, por decirlo así, al final lo volvieron a acoger en la comunidad. San Pablo dijo, acójalo, no vaya a ser que de tristeza, sumido por la tristeza, abandone. Y eso no es lo que se quiere, ¿no? Eso no es lo que se quiere. Nosotros no estamos aquí para alejar a la persona de Cristo, ¿no? Cada quien recibirá el juicio debido, pero nosotros no somos quien para juzgar ni para alejar a nadie de Cristo, ¿no? Y como dice la palabra, el que cree que esté de pie, mire bien, no caiga. Mire bien, no caiga. Así que no se crea que ni usted ni yo, ninguno está curado de espanto. Entonces, ¿cómo venimos nosotros a juzgar? Entonces, por lo tanto, nuestra misión, nuestra iglesia es la iglesia de Cristo a pesar de los pecados. Nuestra misión es saber qué juego estamos jugando, quién es nuestro enemigo y por qué tenemos que luchar, ¿no? Y saber que, como quiero cerrar con lo que leí, que me gusta y voy a reiterarlo para pasar la palabra a Diana. Mateo 24, 12 al 13. Y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Ese es el reto, hermano. Cuando la iniquidad crezca, no solo dentro de la iglesia, sino fuera. La pregunta es, ¿usted va a perseverar? El que persevere hasta el fin en el amor de Cristo, en la lucha por las almas, ese se salvará. El resto no te recibirá el premio. Entonces es la perseverancia en medio del escándalo. Adelante, Adrián. Recordemos que nosotros en algún momento hemos sido ese hijo pródigo que se apartó de la casa del Padre y que si decidimos regresar a la casa del Padre misericordioso, Él se encargará de restaurar nuestra dignidad de hijos de Dios. Así que acudamos a la fuente de la gracia que es Jesucristo y que aquel que comenzó la buena obra sea el que la lleve a su término. Con esto, ¿verdad? Nos vamos despidiendo, no sin antes, número uno, agradecer a Dios por haber permitido que logremos hacer esta transmisión. Oramos para que la misma sea de bendición a todo aquel que la vea, porque esto no ha sido con otra intención que crear conciencia para que juntos podamos perseverar hasta el final. Todo aquel que haya visto esta transmisión, como siempre les exhortamos, dejen sus comentarios, compártanla con todos sus contactos y sobre todo oren para que todo aquel que la vea les sea de bendición. Sin nada más que decir, nos despedimos hasta la próxima semana en su programa Apologética. La verdad los hará libres. Dios los bendiga. Hasta pronto.